¿Cómo está, amada familia de nuestro canal de YouTube? Hoy, jueves 14 de septiembre del 2023, y estamos en línea desde la plataforma del Telegram, Seminario Bíblico, Tu Palabra es Verdad. Y es para mí una bendición, eh, pues, compartirles este tiempo aquí en línea con nuestro hermano Mauro, con nuestro hermano Emanuel y también con nuestra hermana Elizabeth Palellita Morfin, que, cuyos cánticos están siendo de gran bendición. Yo les invito a visitar nuestro canal de YouTube y en la lista de reproducción eh, usted puede ver cánticos de Elizabeth Pink, y usted puede ahí accesar los cánticos que ella entona. Amén, los signos, los salmos. Dios le ha dado un hermoso talento, un don que es cantar. Qué mejor que el ser humano le pueda alabar, le pueda glorificar a Dios a través del arte del canto. Y les invito a que puedan seguir nuestros vídeos en la lista de reproducción. También tenemos Mi Cántico a Dios. Bueno, quien le habla también ha compartido dos canciones, dos covers, por supuesto, El Señor es mi pastor y un pupurrí de alabanzas. También los estudios de nuestra hermana Elizabeth Palellita Morfin, que también son una gran bendición y son bien sintonizados por la audiencia. Y también nuestras series eh, de hermenéutica, de escatología bíblica, que también estamos compartiendo, y también sobre las parábolas de Jesús. Hemos iniciado hace poco nomás el estudio, el análisis hermenéutico de tres parábolas. La parábola del sembrador, que es la reina de las parábolas. Luego, la parábola del trigo y la cizaña, bien, que es una parábola importante que nos habla del crecimiento. Y la parábola de la semilla de mostaza, capítulo 13 de Mateo. Y eh, todavía nos queda descifrar la parábola de la levadura. Bien, y vamos a estudiarlo, vamos a impartirlo próximamente. Y también vamos a iniciar, les comunico, les anuncio, ¿de acuerdo? Una serie importantísima, una serie única, que es teatro. Teatro, escúchenlo bien, teatro. Vamos a hacerlo de forma muy didáctica porque entendemos que el arte es de Dios. Las artes, ya sean musicales, como el canto, el estudiar una guitarra, el estudiar órgano electrónico, piano, trompeta, bajo, saxofón, etcétera, etcétera. Cualquier instrumento musical es el arte musical. Y el arte escénico es oratoria, bien comprende lo que es canto, que es arte musical, arte vocal y es arte escénico al mismo tiempo, porque todo cantante actúa sobre el escenario, ¿de acuerdo? Y también el teatro es el arte escénico, es un arte escénico, porque está puesto frente a un escenario. Y en realidad, la vida, la vida es un escenario. Podemos comparar la vida, para usar un símil de Jesús, ¿verdad? Un símil, una figura de comparación. Si tuviéramos que hacer la comparación de la vida que Dios nos da en la tierra, pensemos unos instantes, pudiéramos compararla como un escenario en la cual ustedes y yo actuamos, pero no actuamos para aparentar algo, sino asumiendo un rol protagónico muy genuino, una propia personalidad sobre el escenario de esta vida. Actuamos, accionamos en fe, haciendo múltiples cosas para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Entonces, eh, aproveche al máximo nuestros contenidos audiovisuales en nuestro canal de YouTube. Muy bien, sin mayores preámbulos, vamos a iniciar nuestra clase de hoy con nuestra invitada especial, nuestra hermana Elizabeth Palellita Morfin. Ella es mexicana, pero radica ya muchos años en Estados Unidos de Norteamérica. Y ella pues ha preparado un tema muy importante y que también ha sido considerado un asunto controversial, ¿no?
y que tiene que ver con las maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales. ¿Qué nos pinta como enseñanza la Biblia sobre este tema buenísimo? ¿Mm? Estemos a la sintonía. Las maldiciones generacionales en realidad existen, es algo bíblico, es escritural, porque mucha gente, pues, pastores, predicadores, han enseñado que un creyente que está entrampado, viviendo una vida de, de- de tribulaciones, es porque en realidad, pues, está arrastrando maldiciones del pasado y que deben ser desatadas, deben ser, eh, digamos, desaparecidas, deshechas, y que tiene que ser libre en el nombre de Jesús. Pero también podemos entender lo siguiente, de que el creyente, como hijos e hijas de Dios en Cristo Jesús, ya hemos sido libres de toda maldición. Nuestra vida pasada, no importa cómo hemos vivido en el pasado, sin importar si hemos sido eh, personas que hemos estado quizás sumergidos en la delincuencia, en los pecados más viles. Yo he conocido en lo personal personas que han estado en la prisión, en la prisión acá en Lima, Perú, hay una prisión conocida que se llama la prisión el penal del Urigancho, también el penal de Piedras Gordas, eh, que son cristianos, que incluso han sido pastores ahí dentro de los pabellones de las prisiones, por delincuencia, por fraudes, porque han delinquido. Entonces, en Cristo Jesús ya somos nuevas criaturas. Y dice el texto de Segunda de Corintios, capítulo 5 como preámbulo, bien, Segunda de Corintios, capítulo 5 en el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, resalto esto, las cosas viejas pasaron. ¿Mm? Nuevamente, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, qué importante es que tengamos presente este texto que, que nos, que nos hace pensar en nuestra vida de fe, nuestro presente, nuestro pasado y además nuestro futuro en Dios. Amén. Bien, entonces vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos a ti la gloria, la alabanza en esta noche, Señor. Te pedimos que nos abras la mente, el corazón para oír tu palabra. En el nombre de Jesús. Bendecimos cada vida, nuestro hermano Emanuel, nuestro hermano Mauro, que el Señor le bendiga. Hermano Mauro, ¿cómo está usted, hermano Mauro? Que el Señor le acompañe y le bendiga. Amén. No sé si nos escucha, hermano Mauro, para dar sus palabras de saludos. Amén. Muy bien. Amén. Amén, hermano Mauro. Amén, Bien. hermano. Amén. Sí, ya, ya los saludé a todos y sigamos para adelante, hermano Frank. Amén, amén, sí. Amén. Como estamos en línea para nuestro canal de YouTube. Muy bien, entonces vamos a empezar. Dispongamos nuestro corazón, tenga un cuaderno, tenga su lapicero, tenga la Biblia abierta y, hermana Elizabeth, Dios la siga usando con poder. ¿Cómo está usted? Dios la acompañe, respalde su ministerio, eh, no solamente de enseñanza bíblica, también los cánticos, Dios la use con poder para su gloria, con ese don tan hermoso que Dios le ha entregado, que es cantarle al Señor. Y hermana Elizabeth, adelante. Amén.
Amén, gloria a Dios. Buenas noches, amada Iglesia de Cristo. Dios les bendiga. Pues vamos a ver un tema, como dijo Pastor Frank, muy controversial, como todos los que hemos visto, porque desafortunadamente a la Iglesia de Cristo han entrado muchas doctrinas falsas. Y una de ellas es la llamada maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales. Igual, como les digo, puede escucharse muy bonito, muy bien y muy real, pero todo como los hermanos de Berea lo hacían a través de las escrituras. Debemos de leer la Biblia y las enseñanzas que nos den siempre con el lente de la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a empezar. Maldiciones generacionales. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras acerca de las maldiciones generacionales? Juan 8:36 nos dice, así que si el Hijo, estamos hablando de Jesucristo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Los que no han recibido la salvación son esclavos del pecado, y las consecuencias de su pecado obviamente es maldición. De hecho, Primera de Corintios 16:22 dice, el que no ame a Jesús sea anatema, maldito. Porque siguen ellos, los no convertidos, siguen los caminos de Satanás. Pero los creyentes verdaderos, los que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero y sellados por el Espíritu Santo de la promesa, y poseemos la salvación en Cristo, porque Él nos las ha dado por su misericordia, y que el Espíritu bendito vive en nosotros, somos liberados del poder del pecado y de las consecuencias de la maldición. En Romanos 8:1 dice, no hay condenación para los que están en Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo. Vamos a meditar un poco acerca de esto. Han surgido muchas doctrinas diferentes que han sido introducidas a la Iglesia de Cristo por movimientos ecuménicos, por mencionar uno, ¿verdad? Ya que sabemos que hay muchos movimientos que han entrado a la Iglesia de Cristo, no nada más el ecumenismo. Pero creo que el ecumenismo es uno de los movimientos más grandes, los cuales ahora pisan los púlpitos y predican como la llamada G12. Es un movimiento ecuménico. Una de estas tantas doctrinas falsas y erróneas que ellos han traído tratan de convencer al cristiano que existen las maldiciones generacionales o ancestrales, usando textos bíblicos fuera de contexto bíblico. Y eso es completamente antibíblico. Esta doctrina, la G12, o esta secta, o este grupo grandísimo, ¿verdad?, de llamados cristianos, donde sí puede haber gente cristiana adentro, como lo estuve yo. Yo nunca pertenecí al G12, gracias a Dios, pero estuve en otros movimientos ecuménicos en los cuales a mí me enseñaron también que había maldiciones generacionales. Y es algo bien triste, bien triste. Y vamos a ver por qué, ¿verdad? En ninguna parte de las Sagradas Escrituras se encuentra ningún rito o ritual de liberación de maldiciones generacionales o ancestrales. Yo no he visto en ninguna parte de la Escritura que ni Jesucristo, ni los apóstoles, ni ningún siervo o sierva de Dios estén haciendo liberación a los nuevos creyentes. 2. Vemos también que han surgido muchas personas, o de hecho hay muchos libros malditos, así llamémosle malditos, porque tienen herejías destructivas, y una de ellas es la de las maldiciones generacionales. Libros como Rompe las cadenas de las maldiciones, o Rompe tus cadenas, sé libre, o Destruye las maldiciones de tus ancestros para que tú seas libre, etcétera, etcétera, etcétera. Cientos de miles de libros han surgido con esos títulos, y pues a la gente se le hace interesante, porque como a veces muchos venimos de religiones en las cuales todo es a base de ritos, de conjuros, a base de pagar un precio físico, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, puede ser posible que así sea, pero no, eso es una gran blasfemia.
Y ellos se basan en el principio de la ley de la herencia, la que aparece en el Antiguo Testamento. Y dicen que los padres, los abuelos y todos los tatarabuelos han heredado a, a las generaciones que vienen los pecados de ellos. Esa doctrina blasfema, ¿ok? Lo único que hace es poner cómodo al cristiano carnal o al cristiano que empieza. ¿Por qué? Porque les quitan o los absuelven por completo de sus pecados, no los hacen responsables por ellos. Es una doctrina muy cómoda en la cual el pecador siempre se excusa de su responsabilidad de pecar. Y ellos argumentan que no pueden parar de pecar, de hacer lo malo, porque ellos no tienen la culpa, porque sus ancestros les han transmitido sus pecados. O sea que los hermanos de estas iglesias los excusan diciendo que la razón por la cual no pueden dejar de fumar, de tomar, de mentir, de robar, de fornicar, hasta de abusar de menores, es porque tienen cadenas de maldición. ¡Qué doctrina tan diabólica! Esta doctrina excusa al pecador y acusa a sus antepasados, que supuestamente cometieron grandes pecados y han caído sobre ellos. Y no es suficiente el haber aceptado de corazón a nuestro Señor Jesucristo, haberlo recibido para ser libres. Esa es una gran blasfemia. La Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El decir que ahora que yo soy nacida de nuevo, ahora tengo que luchar en contra de las maldiciones generacionales, de los pecados de mis ancestros, que no sé ni siquiera qué hicieron, ¿ok? Es una gran blasfemia. Estoy negando una vez más en esta falsa doctrina, estoy negando la soberanía de Dios, su omnipotencia. Estoy blasfemando el poder de Dios. Estoy blasfemando el sacrificio en la cruz del Calvario cuando mi Señor Jesucristo dijo, consumado es. Estoy diciendo, eso no es verdad, porque yo ahora tengo que ser libre de los pecados de mis antepasados. Eso es una gran blasfemia, gran blasfemia. Seguimos adelante. Veremos qué pasajes bíblicos ellos sacan de contexto bíblico para ellos excusarse o apoyarse en esa falsa doctrina. Hace días estaba yo pasando por Google también y escuché a un predicador, y me imagino que es G12. Y también empiezan hablando muy bien. Como sabemos, la falsa doctrina no es una herejía completa, no es mentira desde el principio, no, es la verdad salpicada con mentira. Y dijo, sí, somos libres del pecado, somos libres, pero hay cosas que él argumentó que había cosas que la Biblia enseñaba, cosas ocultas que solo algunos cuantos pueden descubrir y que esos cuantos tienen que transmitirle al pueblo lo que ellos descubrieron en las cosas ocultas de la palabra de Dios. ¡Wow! Dije, ¿de qué está hablando este señor? Y empezó a hablar las maldiciones ancestrales, ¿no? Y la multitud que lo seguía era enorme. Yo creo que estaba en un estadio de fútbol porque había miles de personas escuchando esa herejía. Y él decía, muchos hermanos piensan que yo soy un hereje, pero están equivocados. Piensan que soy un hereje. Él decía, ah, y miren cuánta gente está aquí porque Dios los ha traído a escucharme, siendo que los otros hermanos solamente acuden a escuchar los 3 o 4 personas. Vamos, la Biblia es bien clara cuando dice que el camino de la salvación es angosto y pocos pasan por ella, pero el camino de la perdición es grande, ancho y todo el mundo va hacia allá. Fuimos acostumbrados en nuestras religiones pasadas a hacer ritos, a decir yo oro y yo necesito que me caiga agua del cielo para creer que Dios existe. O yo estoy orando y yo necesito ver que al hombre que le falta una pierna le salga otra pierna para ver que verdaderamente Dios existe. No, Dios no se manifiesta de esa manera. Dios lo puede hacer si lo quiere, pero Él ya nos dejó su palabra. Él ya nos dejó su Santo Espíritu. El Espíritu Santo que habita en nosotros es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el que hace libre al que está encarcelado.
en sombras de muerte. Él fue el que nos hizo libres, el que nos transformó y el que nos dijo, no hay más condenación en ti. ¿Por qué? Porque Cristo vive en ti. Entonces, aunque ustedes vean que hay mucha gente que habla de maldiciones generacionales y vende libros y libros, son libros malditos, libros que tienen una doctrina completamente diferente, que aparentan ser buenos, pero no es así. Dice, en Romanos 8:13, como vimos, no hay condenación para los que están en Cristo. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo va a ser nuevo. A partir de que recibimos al Señor, todas las maldiciones que traíamos, todos los pactos que nuestros padres o nuestros abuelos o bisabuelos pudieron haber hecho sobre nosotros, que a muchos los entregaron o nos entregaron al diablo por su ignorancia, en ritos de brujería, en ritos de ocultismo, venerando imágenes y llevándonos delante de los altares de los ídolos abominables a entregarnos. Todo eso se rompe cuando nosotros recibimos al Señor. ¿Por qué? Porque cuando recibimos al Señor, somos santificados por Él. Un momento. Amén, así es. Amén. Perdón, discúlpeme. Archie es muy inquieto. Entonces vemos que eso es completamente abominable, lo que ellos están diciendo. Es una blasfemia mayúscula. En Éxodo 25, de donde ellos se basan para decir que hay maldiciones generacionales, usan textos fuera de contexto. Éxodo 25 dice, no te inclinarás, estamos hablando de los 10 mandamientos. Y aquí dice, no te inclinarás a ellas, o sea, las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí Dios habla del castigo para los que aborrecen al Señor, a los que son idólatras, a los que no obedecen sus mandamientos, a los que no lo aman, a los que no lo reconocen como Dios y están en el camino de impiedad. Es un texto fuera de contexto bíblico, porque el siguiente versículo nos dice, Éxodo 26, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. A los que me aman y guardan mis mandamientos. Vemos cómo ahí el Señor nos está diciendo que si no estamos en Él, estamos contra de Él, y sí vendrán todas esas maldiciones. Pero si Él hace misericordia, dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios especifica que si lo amas, lo obedeces, Él hará misericordia contigo. En Deuteronomio 28, del 1 al 14, nos dice los beneficios, las bendiciones de la obediencia. Y sabemos que Dios es tan bueno que aún andando nosotros chuecos, ¿verdad? Andando carnales, aún así Dios nos bendice. Y si nos castiga es para nuestro propio bien. Cuando hacemos lo malo y Dios usa su vara y su corrección en nuestra espalda, nos corrige, nos pasa por ese desierto que a veces decimos estoy por un desierto, pero es donde más aprendemos y más nos acercamos a Él. Hasta eso es para nuestro propio bien. Y vemos que en Deuteronomio 28, del 15 al 68, las maldiciones o consecuencias de la desobediencia. Vemos que todas estas maldiciones vienen para aquellos que no conocen al Señor, que no temen a Dios. Y lo vemos porque está reflejado en el mundo. Tú empiezas a leer las maldiciones de la desobediencia y tú volteas alrededor de donde tú vives y ves que la gente vive así, en esa maldición, en esas maldiciones, y ni cuenta se dan de que viven de una manera tan triste.
En Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ciertamente, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a andar en el Espíritu todo el tiempo. Sabemos que Dios no nos permite por su misericordia pecar con éxito, porque siempre el Espíritu Santo está ahí redarguyéndonos todo el tiempo, hablándonos con la palabra, hablándonos con los sermones, hablándonos hasta por medio de nuestros hermanos en la iglesia que se acercan a nosotros y empiezan a hablar la palabra de Dios y tú dices, oh Dios mío, no porque lleguen y me digan, el Señor me dijo esto, no. Simplemente empiezas a hablar y Dios te empieza a hablar a través de ellos y ellos ni cuenta se dan, pero es el Señor. Nota, cuando recibas a Jesucristo como único y soberano Salvador, eres liberado de la muerte, la maldición del pecado, de la condenación del infierno. La victoria sobre el pecado es la comunión con Dios mediante la comunión con Cristo por la presencia del Espíritu Santo. Eres liberado por completo y no solo parcialmente, sino totalmente. Dice la Biblia que Dios nos anhela celosamente, ¿ok? Y el decir que vivimos con maldiciones generacionales, pues es como decirle a Dios, no me amas. No me amas, Dios, porque me diste la salvación, pero ahora yo tengo que luchar con mis propias fuerzas para ser liberado de esto. No que la salvación era gratis, no que el vivir en Cristo era libertad. No, cuando uno vive en Cristo, cuando uno recibe al Señor, somos completamente liberados totalmente, no parcialmente. Creer que hay cadenas o maldiciones generacionales o ancestrales no es bíblico. Nadie puede hacerse liberación por sí mismo. Solo Cristo puede hacernos libres. Dios nos ofrece una vida de abundancia y libertad. Si lo obedecemos y lo amamos, Juan 8:36 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Segundo de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas, perdón. Nota, al que por la fe recibe a Jesucristo, Dios lo hace nueva criatura, que es totalmente renovado o renovada, y somos gobernados por el Espíritu Santo, y automáticamente somos librados de la maldición del pecado y de la muerte. La autoliberación es una rama de la metafísica. La regresión, la psicología, tiene sus orígenes en el hinduismo y es muy practicada por la psicología moderna. ¿Qué dice la Biblia? El hinduismo maneja mucho el yoga. El yoga es igual. Ahí en el yoga, el quien ha practicado yoga sabe, ¿verdad? Que ahí la liberación la hace uno. Cuando empiezas tú a poner tu mente en blanco y a decir los mantras, supuestamente estás haciendo tu propia liberación. Isaías 11:27 dice, acontecerá en aquel tiempo que sus cargas serán quitadas de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudre a causa de la unción del Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Antes el Señor, ¿verdad? En su misericordia, ¿ok? En el Antiguo Testamento, vemos que el Espíritu Santo no habitaba en los hombres, como no habita ahora en nosotros, ¿ok? No eran templo y morada de Dios, del Espíritu de Dios, como lo somos ahora los redimidos por la sangre de Cristo. Antes el Espíritu Santo solamente se depositaba en ciertas personas cuando iban a profetizar. Y lo vemos claramente cuando Sansón adquiría sus fuerzas grande poder. No era porque tenía el pelo corto, pelo largo, era porque el Espíritu Santo estaba en él. Cuando los profetas profetizaban era porque el Espíritu Santo entraba en ellos. Y ahora no, ahora tenemos la gran bendición
el gran privilegio de que nuestro cuerpo, nuestra alma es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cómo puedes creer que vas a ir cargando maldiciones generacionales de alguien que ni siquiera sabes lo que hizo? Am, Hablamos de la autoliberación. Nota también, cuando el inconverso acepta por fe a Jesucristo, dice, Él es justificado por la sangre de Jesucristo y sellado con el Espíritu Santo de la promesa, como ya lo hemos visto. La unción de Dios nos hace libres. El Espíritu Santo gobierna ahora en nosotros. En Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Creo que más claro es que este versículo no puede estar. El alma que pecare, esa morirá. Estamos hablando del alma, no de las consecuencias. Por ejemplo, vamos a dar una ilustración. Hagan de cuenta que va un hombre manejando su carro y lleva a sus 3 niños atrás del carro, pero el hombre va bien tomado y tiene un accidente, choca y los 3 niños mueren. ¿Que los niños van a ir al infierno? ¿Van a pagar por el pecado del padre? No. La consecuencia, desafortunadamente, fue sobre esos niños pequeños, porque estaban bajo la autoridad de él, pero sus almas no van a pagar por el pecado del padre. No sé si me entiendan esa ilustración, si me explico bien. No, pero aquí Ezequiel, 18:20 nos dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Nadie pagará por pecados ajenos. Nadie va a pagar por mis pecados. Y yo no voy a pagar por los pecados de mi mamá, ni de mi abuelita, ni de mi tatarabuelita, ni de... Yo no sé ni siquiera qué hicieron. Hace muchos años, como les comentaba, que yo salí de todas estas falsas doctrinas y, y desafortunadamente las hermanitas y hermanos que me enseñaron en ese tiempo, pues ellas lo hacían con una buena intención en su corazón porque aman a Dios. Pero la falsa doctrina está metida con raíces, está enraizada en las iglesias. Y es muy difícil a veces combatirla solamente por la misericordia de Dios. Es que Él nos abre los ojos para poderlo ver. Pero me acuerdo que me dijeron, tienes que anotar en esta hoja todas las maldiciones ancestrales que hayan hecho tus abuelos, tus tíos, tus papás, tus tatarabuelos. Yo qué sé qué hicieron. O sea que si yo no tengo la capacidad de reconocer los pecados de mis antepasados, pues ya, ni modo, ya me quedé con las maldiciones. No, 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 no. Ah, es increíble. Am, y vemos otra vez Ezequiel 18:20, porque es muy importante este versículo bíblico. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. En Éxodos 34:6 nos dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guardas misericordia a millares, que perdonas la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de ningún modo tendrás por inocente al malvado, que visitas la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí es una nota importante. ¿A qué se refiere la iniquidad de los padres sobre los hijos? Los hijos sufren por los pecados de los padres, en el sentido de que por lo general siguen a sus padres a lo largo de la senda de la tentación o indolencia espiritual, adoptando así actitudes y hábitos malvados que los apartan de Dios y los llevarán a la destrucción. En otras palabras, el patrón de conducta de los padres es aprendido por los hijos. Por los ejemplos, si el padre tiene el hábito de fumar, el hijo crecerá tomando ese hábito, es un porcentaje muy alto, y pensando que eso no es malo. Así, por ejemplo, el padre que golpea a la madre, llega el momento en que el hijo piensa que es normal,
que el padre golpea a la madre o que la madre engaña al padre. Llega un momento el pecado a hacerse tan habitual en la vida de los hijos que ellos ya no pueden distinguir el bien del mal. Eso sí es una maldición generacional, es un patrón de conducta. Tarde o temprano, el ejemplo de los padres, ya sea bueno o malo, dará su fruto. Todo va a depender. Cuando un ser humano nace y es un bebé, ellos no han hecho ni bueno ni malo, eso lo sabemos, pero depende de la enseñanza que los padres o los tutores le den a esa criatura y el patrón de conducta que él aprenda formarán su carácter, sus gustos, su personalidad, etcétera. Vemos en el siguiente pasaje bíblico, en Levíticos 26, dice, consecuencias de la desobediencia. Y los que queden de vosotros decaerán en la tierra de vuestro enemigo por su iniquidad y por la iniquidad de sus padres, decaerán con ellos. Nota, observamos que la iniquidad de los hijos y la de los padres, la que entra en el castigo de Dios sobre, la que trae el castigo de Dios sobre ellos. Está diciendo claramente Levíticos 26, y los que quedan de vosotros decaerán en la tierra de vuestros enemigos por su iniquidad. Por su iniquidad, ellos son gente inocua y por la iniquidad de sus padres. O sea que no está diciendo van a decaer, los van a derrotar porque sus padres fueron inicuos y ahora ustedes también son inicuos. No, no tienen iniquidad, no. ¿Ok? Los hijos aprenden la maldad y son hacedores de ella. Por eso la importancia que dice el Señor, instruir al joven, al niño en su camino, y aun aunque fuese viejo, no se apartará de él. Tenemos que instruirlos, aunque ellos estén con 101 años. Nosotros tenemos toda la vida que instruir a nuestros hijos. El padre enseña la maldad a sus hijos. Esa es su herencia de aquel que no conoce al Señor. Es la herencia, es su iniquidad. En el mundo secular, ah, se le llama patrones de conducta o ciclos familiares de conducta destructiva. A esto se le conoce como trauma intergeneracional. Es como una especie de herencia que hemos aprendido desde el nacer de nuestros padres, familiares, cercanos, vecinos y nuestro medio ambiente. Nos los han transmitido enseñando a través de nuestras vidas. Pero hasta que Dios llega a nuestra vida y rompe con esos patrones de conducta malditos, impíos, destructivos, enseñándonos a vivir de una manera santa, los patrones de conducta se rompen, daña y todo termina. Cuando dice la Biblia que nosotros debemos siempre renovar nuestra mente, ¿ok? Porque venimos tan viciados del mundo, trayendo hábitos terribles, trayendo comportamientos pecaminosos, que nosotros en nuestro estado natural, antes de conocer al Señor, pensábamos que era bueno. Yo recuerdo que cuando estaba en el mundo, yo era bartender, y para mí era yo celebraba la Navidad en ese tiempo, bueno, a mi estilo, porque sabemos que hasta el diablo celebra Navidad, ¿no? Am, y me acuerdo que yo le compraba a la gente que yo quería, a mis amigos y amigas, cosas que no debería de comprarles, regalos que eran malos. Una vez a un amigo le regalé que él era, ¿cómo se dice? De esas personas que se cortan, ah, tendencias suicidas. Le regalé una calavera con 2 dagas en el cráneo, ¿no? Y recuerdo que cuando estaba en el mall, en la tienda, yo decía: "¿Se las doy o no se las doy? ¿Y qué tal si se mata con ellas?". Pero dije: "Bueno, pues si se mata, pues ya le tocaba", ¿no? ¿Por qué? Porque uno piensa que hace lo correcto, o que llegaba yo y les regalaba yo no estoy perdón, les regalaba botellas de coñac, de tequila, lo que yo pensaba, yo veía que les gustaba a mis amigos y a mis amigas. Yo sé que no es pecado tomar una copa de champán o una copa de vino. El pecado es emborracharse, perder la noción. Eso yo pienso, es mi humilde opinión conforme a lo que yo veo en las Escrituras. Si no estoy bien, corríjame, pastor Frank. Pero, yo sé que esa gente tenía problemas con el alcohol y a mí eso no, para mí no era importante, ¿ok? Entonces, cuando estamos nosotros en el mundo,
Hacemos cosas que no son buenas, ¿ok? Creyendo que son buenas, porque estamos acostumbrados, nos acostumbramos al pecado y el pecado ya lo vemos como algo normal en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces estos comportamientos, estos patrones de conducta son los que hacen en los hijos, ¿verdad? Que crezcan con maldiciones, pero no maldiciones, no maldiciones, no hay maldición en los cristianos, porque cuando nosotros llegamos al Señor, Él nos limpia de pecado, Él nos santifica, Él nos purifica, Él nos da el Espíritu Santo en nosotros. Nuestra alma está limpia, está santificada, está renovada y nos insta, porque no es una opción, es una obligación leer la Escritura y renovar nuestro entendimiento. Lo que antes pensábamos que robar no era malo, ahora sabemos que no debemos de robar. Antes pensábamos que matar no era malo, ahora sí, sabemos que matar es malo, ¿ok? Te acostumbras tanto, escuchas a las chicas en la escuela, niñas de 12, 13 años hablando acerca del aborto, que está bien. O no, si vas a tener un bebé, pues ve para el plan, a una clínica de aborto y ahí te deshaces del problema. Algo tan natural para ellos. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a esa maldición. Se han acostumbrado a que matar a un bebé en el vientre no es malo. Niños de 8, 9 años vestidos como niñas en las escuelas. Porque eso sus padres les han transmitido su iniquidad, su maldad. Y andan como sin nada. Para ellos todo está bien. No hay nada malo en eso. Jóvenes haciendo drogas en las calles, inyectándose y les dices algo, no, no pasa nada. La legalización de la marihuana es legal, no es pecado. Sabemos que es que las cosas sean legales, no quiere decir que no sean pecado. ¿Ok? Entonces vemos que la maldad de los hijos, la maldad de los padres no cae en los hijos, ¿ok? Cada quien pagará por su pecado. Una vez más nos dice la palabra de Dios que los hijos de los prevaricadores también andan en iniquidad. ¿Por qué? Porque aprenden los patrones de conducta de sus padres. Y que si hay gente que practica brujería y ofrece a sus hijos, sí. ¿Ok? Yo me recuerdo cuando yo era niña y no por ofender a mi mami, no, no. Al contrario, gloria a Dios que ella conoce a Cristo ahora. Pero que decía que nacía alguno de mis hermanitos y luego lo voy a llevar a presentar a tal ídolo. Y ahí se los llevaba a presentar al ídolo. Y cada que era el cumpleaños de mi hermanita, la más pequeña, llevaba a mi hermanita ahí delante del ídolo, ahí con su veladora y sus milagritos. Eso es abominación, eso es maldición. Gloria a Dios que mi mami ya conoce la palabra de Dios. Y que mi hermanita, aunque ya partió con el Señor, fue de las primeras que conoció a Cristo. Tenía 17 años cuando ya partió. Bueno, ¿me ponen a escuchar? Bueno, Sí, amén, hermana Elizabeth. ok, Continúe. gloria a Dios. Amén. Discúlpela, sin tanta interrupción. Ok, ¿cuál es la consecuencia del pecado de los padres rebeldes, impíos, pecadores, que no observan a la voluntad de Dios, no obedecen a la voluntad de Dios, por lo cual Dios los castiga? Ejemplo, hablamos de las consecuencias de la iniquidad de los padres. Y dimos una pequeña ilustración de un hombre que va en estado de ebriedad y sus niños mueren, él choca y vemos que los niños no van a pagar por su pecado, ¿verdad? Ellos no van a ser juzgados por Dios por su pecado, sino el hombre. Cuando hay un cristiano redimido por la sangre de Cristo y el Espíritu Santo muere en él, no hay ninguna maldición sobre él, ni sobre de hecho, ni sobre sus hijos, porque Dios los libra de todo mal y bendice a sus hijos. La palabra nos dice que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre. Nuestros hijos vienen a ser herencia para nosotros, una gran bendición del Señor. Es algo maravilloso. Y luego dice que para los que amamos al Señor por su misericordia, Él nos bendecirá y bendecirá a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Wow, es increíble las riquezas que tenemos en Cristo y que a veces no
no las podemos disfrutar porque nuestra mente a veces está en lo que podemos ver. Abrimos los ojos y todo resplandece en oro. Oh, la casa de mis sueños, el carro de mis sueños, el trabajo de mis sueños, la esposa de mis sueños, los zapatos de mis sueños, la carrera de mis sueños. Y vivimos pensando en eso y no podemos valorar lo que Dios nos da. El hecho de que podamos abrir nuestros ojos, de respirar, el hecho de que podamos nombrar el nombre del Señor en nuestros labios, que ni siquiera los judíos se atrevían a hacerlo en el pasado, en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros podemos mencionar su nombre con libertad. El Espíritu Santo vive en nosotros, Dios mismo habita en nosotros. Debemos de aprender a disfrutar todo lo que Dios nos da. En el Salmos 128, del 1 al 4 dice: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Gloria a Dios. Ok, ¿cuál maldición? ¿Cuál maldición, verdad? ¿Cuál maldición hay para aquel que está en la voluntad de Dios? No hay condenación para los que andan en Cristo Jesús. Es importante que nosotros estudiemos las Escrituras y no saquemos estos textos fuera de su contexto. Jamás, jamás, jamás. Imagínense qué gran aflicción tendríamos los nacidos de nuevo nosotros si tuviéramos que investigar en qué pecaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. La verdad, yo en lo personal no sé en qué pecaron y conforme a la palabra de Dios, yo soy libre. Yo soy libre de la muerte, de la condenación, de la maldición. No hay en mi vida no hay maldición. Si la gente peca, si hay alguien que peca en tu iglesia y te dicen lo que pasa es que él tiene pecados ancestrales, eso es una mentira del diablo. Esta falsa doctrina de las maldiciones generacionales lo único que hace es que el pecador se lave las manos y diga, no es mi responsabilidad que yo peco. Porque eso viene yo me acuerdo que me contaron que mi abuelo era bien mujeriego, o sea, bien fornicario, bien adúltero, ¿no? Y por eso yo soy así, ¿no? O al revés, la mujer, no, pues es que mi abuelita pues era una prostituta, y yo pues yo soy igual, ¿no? Mentira, no, 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 no. No hay condenación para los que están en Cristo. Y cuando pecamos, cuando hacemos lo malo, lo hacemos con convicción, libremente, ¿ok? Lo hacemos porque lo decidimos hacer. Ya cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y estamos haciendo un pecado, estamos practicando el pecado, tenemos que tener mucho cuidado. Porque si somos verdaderos cristianos y verdaderamente el Espíritu Santo está en nosotros, la corrección del Señor va a venir fuertemente a nuestras vidas. Y vamos a llorar tristemente, vamos a sufrir, pero todo va a ser para nuestro bien. Pero no podemos excusarnos, ni nadie puede excusarse que tiene pecados generacionales. Para empezar, es una blasfemia en contra del Señor. Es decirle, oh, sí, me diste la salvación, pero no me pudiste quitar la condenación de mis pecados. Ahí los traigo cargando todos en una bolsa. No, es una blasfemia gigantesca. Lo mismo que decir que cristianos endemoniados son blasfemias increíblemente abominables. No, yo no tengo palabras como expresarlas. A mí cuando me dijeron que las maldiciones generacionales estaban en mi vida, que encontré en un libro, yo en ese tiempo era pues era carismática, cristiana carismática. Y, y yo todo el tiempo, yo, mamá, ¿qué pecado hiciste, no? En ese tiempo mi mami ni era cristiana, así que ellas se imaginarán, yo apuntaba todo lo que ella hacía, malo, malo, malo. Pero gloria a Dios que ya es cristiana, gloria a Cristo, ¿no? Y mi abuelita, yo, ay, la mamá, platícame de mi abuelita y platícame de mi tatarabuelita. Ella ni sabía para qué, ¿no? Pero para mi mami, su mamá y su abuelita y su papá y todos eran superhéroes también, ¿no? O sea, no, ellos no había pecado. Pero en fin, es importante que nosotros lo veamos todo conforme a la palabra de Dios.
Por eso es muy importante cuando dice Isaías 1:16, 1:18, perdón, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios jamás va a permitir, ¿verdad?, que la maldición de nuestros antepasados, los pecados de nuestros antepasados, vengan a nuestra vida. Carguemos con ellos. Acuérdense, el versículo bíblico que leímos, lo vamos a volver a leer, es que es de suma importancia. Dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la injusticia del impío será sobre él. Si nos llegan cosas malas a nuestra vida, es porque estamos haciendo algo malo porque no estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa, pero no porque sea la maldición de mis ancestros, sino porque es mi proceder el que estoy actuando mal. Por eso el apóstol Pablo siempre nos dice que examínate si verdaderamente estás en la fe. Examínate si verdaderamente estás en la fe. ¿Ok? Es importante que todo el tiempo nosotros nos hagamos no una autoliberación, un chequeo, una autoexaminación conforme a las Escrituras. Luego dice la Biblia en Isaías, seguimos en Isaías, ¿verdad? Ya vamos a terminar, ¿ok? Sí, dice, perdón, Isaías 1 del 19 al 20. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, serás consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Vemos igual una vez más de que no son los pecados de nuestros antepasados los que traen condenación a nuestra vida o los que traen castigo. Malos tiempos, tristeza, porque cuando estamos mal en los caminos de Dios, no tenemos gozo en nuestro corazón. El gozo de la salvación se apaga. No porque perdamos la salvación, sino ¿por qué? Porque estamos actuando mal. ¿Ok? Hay muchos casos en la Biblia de que Dios, donde Dios vemos, perdón, hay muchos casos en la palabra de Dios donde vemos cómo de un rey malo proviene un hijo bueno. Y viceversa, de un rey bueno proviene un hijo malo. Entonces digamos, ¿dónde están las maldiciones generacionales en los hijos buenos, verdad? Por ejemplo, padres buenos, hijo malo. El rey Ezequías fue un padre e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, fue un rey bueno. Sus hijos malos, rey Manasés, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová Dios. Un rey bueno, el rey Josafat, e hizo lo recto delante de Dios. Su hijo, el rey Joram, e hizo lo malo, dice ahí la Biblia. Ahora, padres malos, el rey Amón, e hizo lo malo. Su hijo fue un hijo bueno, Josías, hizo lo bueno. El rey Abías hizo lo malo. Y el rey Asa, todos lo conocemos, hizo lo bueno. Y era su hijo. Nota, no existen las maldiciones genéticas, generacionales, las maldiciones del ADN, ancestrales, como le quieran llamar. Lo que existe son patrones de conducta que se transfieren de padres a hijos. Meditemos un poquito más ya para terminar. ¿Qué pasa en el caso de Jacob y Esaú? ¿Por qué Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob? ¿Sería porque nació primero o porque tenía cadenas de maldición? ¿Ok? ¿Entienden? A la Biblia dice sobre Saúl que Saúl no era bueno, ¿ok? Hacía lo malo todo el tiempo. En Hebreos 12:16 dice, no se haya alguno profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, ¿ok? Ellos eran dos, nacieron casi al mismo tiempo y uno era malo y otro era bueno. Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, pero no eran por maldiciones generacionales, si no le hubieran caído él también.
Esaú era un hijo rebelde y dice la palabra de Dios que como pecado de adivinación es la rebelión. Esaú vende su primogenitura, se casa con mujeres eteas y da amargura de espíritu a sus padres. Trata de matar a su hermano. Oh, completamente un caos ese muchacho. Luego dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando nosotros llegamos al camino del Señor, Él nos instruye como a niños también. Y todas esas mañas que traíamos van quedando atrás, Bueno, se van destruyendo, se van acabando, ¿ok? Todo yugo se rompe, se pudre a causa de la unción. Cada vez que vamos caminando más en santidad, toda esa mala manera de vivir que teníamos se va saliendo, se va eliminando, va desapareciendo. Y la llenura, y más, somos más fortalecidos en el Señor. Por eso Dios dice en Deuteronomio 6, del 4 al 9, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Dios sabe, y nos los dejó por escrito como una orden que tenemos que instruir a nuestros hijos y a nosotros mismos. Este versículo aplica también para nosotros, que nosotros debemos de repetir la palabra de Dios, debemos de vivirla, debemos de leerla, debemos de llenar nuestra mente, tener la mente de Cristo y llenarla con la palabra bendita de Dios. Dice que otro texto bíblico usado mucho por los predicadores, con los que predican las maldiciones generacionales, es el siguiente, el pecado de David. Y vemos en el 2 de Samuel, ¿verdad? En el capítulo 11 al 18. La escritura nos muestra cómo el rey David, el varón con el corazón conforme a Dios, comete una muy seria transgresión a la ley de Jehová. David ha muerto a Urías y toma a Betsabé, la esposa de Urías. David cometió gran pecado y esto era gran maldad ante los ojos de Dios. David quebrantó los mandamientos, el mandamiento sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, y sobre él sus pecados fueron mayores, porque era el rey que Dios había puesto sobre su pueblo y era el encargado de impartir justicia, juicio en Israel. David tuvo por lo menos la palabra de Jehová, por menos la palabra de Jehová y la menospreció. Y Dios pronuncia juicio contra David. Y vemos todo lo que pasó en su vida, la muerte del bebé de David y de Betsabé, el asesinato de Amón por parte de Absalón. Absalón trata de matar a su padre David, la ejecución de Adonías, hijo de David, la violación de Tamara por su propio hermano Amnón. Absalón es muerto por manos de Joab, comandante de David. Vemos su maldición cayó sobre él, su propia maldad lo alcanzó. Meditemos en la palabra. Sabemos que Dios es misericordioso y perdonador. David merecía la pena de muerte por lo que había hecho, conforme a las leyes de Moisés. Y Dios lo perdonó y no le quitó la vida. Pero las consecuencias del pecado cayeron sobre el bebé de Betsabé, murió. Pero él fue con Dios, ¿ok? La consecuencia del pecado cayó sobre su hijo porque era un bebé. Pero el bebé no fue a condenación. Ah, se pudo haber evitado la ira de Dios. Se pudo haber evitado que la ira de Dios se manifestara en la familia del rey David. Esa es una pregunta. Vamos a preguntarle, dice, pregúntale a Dios conforme a su palabra. Tamara es violada por su hermano. Amnón violó a su media hermana. Lo hizo de manera premeditada y usó tanto engaño como fuerza. Este relato revela la mente del violador, cuyo deseo descontrolado rápidamente se convirtió en odio hacia su víctima, pues después la aborreció. Después de que hizo lo que quiso con ella, la aborreció.
Amón no era como su padre David, y nos damos cuenta que en su pensamiento no habitaba el Dios de Israel. No es que haya sido la maldición generacional de David, sino que él era un hombre, no era un hombre bueno. Y pues Absalón, ¿ok? Su otro hijo de David, mata a su hermano. Aparentemente Absalón se ofendió cuando su hermano Amnón no recibe ningún castigo por violar a su hermana Tamara y procede a matar a su hermano. Caín fue maldecido por matar a su hermano Abel. ¿Recuerdan en Génesis 4:1? Claramente Dios dice, no matarás. Y aquí vemos otro Caín y Abel. Una vez más vemos que en este otro hijo de David no existía el temor de Dios sobre su vida, ausente las cosas de Dios por completo. Tercer punto, Absalón se levanta en contra de su padre David para matarlo y quitarle su reino. En Éxodo 20:12 nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Su consecuencia, su pecado, ¿verdad? Cayó sobre él. No una generación, no una maldición generacional de sus ancestros, ni de David. Levíticos 29 dice, todo hombre que maldijera a su padre y a su madre, de cierto morirá. A su padre y a su madre maldijo, su sangre sea sobre él. ¿Cuánto más él quiso matar a su papá, Absalón? Conspiró durante 4 años en contra de su padre. ¿Dónde estaba el temor de Dios en su vida? Era un hombre impío. Él no conocía al Señor. La genealogía de David era temerosa. Meditemos, ¿la genealogía de David era temerosa de Dios? No. En cada una de las tragedias de los hijos de David, nos damos cuenta que cada violación a la ley de Dios, que cada cosa era una violación a la ley de Dios, al pueblo, a la ley que Dios le había dado al pueblo de Israel. Y la ley ya existía. ¿Qué pasó entonces? Lo que pasa es que David no tenía, con todo lo que había hecho, no tenía la autoridad para reprender a sus hijos. ¿Con qué autoridad les iba a hablar a ellos? Si él lo que había hecho con Urías, lo mandó a matar de una manera tan vil, tan cruel. Se quedó con su esposa, con esta Betsabé. Vemos que igual a lo mejor él no tenía autoridad. Bueno, no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero yo medito en eso. Y Dios perdonó a David. Claro que sí. Lo vemos en el Salmo 51, donde él clama al Señor. David tuvo un verdadero arrepentimiento genuino, pero su reputación quedó manchada para siempre. David se enojó mucho por la violación de su hija por parte de su hijo primogénito. Sin embargo, no pudo castigar a Amón como debía, ¿ok? Porque él había hecho lo mismo, pero con otra mujer. Su propia inmoralidad de David con Betsabé le quitó su propia autoridad para disciplinar a sus hijos y gobernar a su propia familia. Como David no era sin tacha, carecía de la autoridad y del valor moral para reprender a sus hijos. Su propio mal ejemplo arruinó la influencia moral de los que estaban a su cuidado, o sea, su familia. Vemos su patrón de conducta, su testimonio. Veamos lo importante que es caminar en buen testimonio delante de nuestros hijos. Es muy importante. Proverbios 6, del 32 al 33 dice, mas que el comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca se borrará. Bueno, para ir ya terminando, ¿verdad? Sabemos que la Biblia es bien clara. La Biblia nos dice que si el Hijo nos liberare, Jesucristo, seremos verdaderamente libres. Dios no nos manda a hacer ritos ni liberaciones externas. Oh, ya eres cristiano, ahora tengo que liberarte de la depresión. Tengo que liberarte de la ansiedad. Tengo que liberarte de tu trauma. No. El Espíritu Santo de Dios, el que habita en nosotros, es el que hace la obra. Ahora tenemos muchos psicólogos, psiquiatras y de todo, ¿verdad? Que aparentemente nos ayudan a nuestro bienestar emocional y físico. Pero vemos la iglesia del primer siglo, la iglesia de los Hechos, ahí no se habla de nada de eso. Ahí solo se habla que los hermanos se reunían, oraban, leían la Biblia y compartían el pan, vivían gozosos en el Señor. Y siglos después, igual. No escuchamos, hoy fueron después
Pedro se sentía mal porque estaba a su suegra estaba enferma y estaba deprimida y fueron a ver al psicólogo, al psiquiatra, ¿no? O le fueron y le hicieron una liberación para quitarle esa depresión. No, no aparece en las escrituras, aunque se oiga bonito, aunque se oiga creíble, porque lo practicamos en el pasado. Venimos de religiones que practican ritos y que nos acostumbran a practicar ritos para poder agarrar el bienestar físico, el bienestar espiritual, el bienestar económico, pero no es así. Debemos de confiar en Jesucristo. Debemos de confiar en las promesas que Él nos da. Él es nuestro proveedor. Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No dice de una liberación que te hará tu hermano. No, mi socorro viene de Jehová. ¿Y qué es tu socorro? ¿Qué es lo que está pidiendo el salmista? Está pidiendo por su paz, le está pidiendo por su salud, por su reino, por sus hijos, yo no sé, ¿verdad? Muchas cosas pueden ser ahí. Toda la necesidad que tengamos, tenemos que clamar a Dios y dejar de estar viendo si hoy, ¿por qué me está yendo mal? ¿Qué fue lo que hizo mi tatarabuelo que me está afectando ahorita? Nosotros debemos poner nuestros ojos en Cristo, solamente en Él y en su palabra. Dice en 2 de Pedro 2, del 1 al 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y a muchos sanarán, no sé, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Eso es blasfemar a Dios, decir que tenemos maldiciones generacionales, que el sacrificio de Jesucristo no fue completo en la cruz del Calvario, que nos dio salvación, pero nos dejó llenos de maldiciones generacionales. Qué abominable, la verdad. Yo lo puedo ver, yo lo puedo entender ahora, yo lo viví, yo lo experimenté, yo estuve en esa falsa doctrina, yo sé lo que se sufre estar en una doctrina herética, una doctrina errónea, es mucho dolor, porque piensas que tú tienes que luchar ahora contra el diablo. Ahora yo tengo que descubrir y me voy a ir a mi árbol genealógico a ver qué tantos pecados tuvo mi abuelo, porque pues a mí me gusta fumar, pues por eso lo voy a hacer. Bueno, es un decir, no me gusta, pero porque me voy a las tiendas y me gusta robar o yo soy carterista, ¿no? Me gusta hacer esto o me gusta, soy bien chismosa, me encanta hablar de la gente. Es que mi abuela era bien chismosa. Ay, abuelita, qué chismosa eras. No, 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 no. Renovaos con nuestro entendimiento. Dios nos manda a renovar nuestra mente. Y eso es a través de leer la palabra de Dios, de santificarnos, que es apartarnos de lo malo para servir a Dios. El que robaba, ya no robe, trabaje para que ayude al que tiene necesidad. La que chismeaba, ya no chismea, ya no vayas con el chisme. Mejor ora a Dios por esta persona. El que adulteraba, ya no lo va a hacer. Ama a tu esposa mejor. Va a cuidar a su familia. Así sucesivamente, ¿verdad? Dios es soberano por sobre todas las cosas. Por lo tanto, no debemos de conformarnos a este siglo, dice Romanos 12:2, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo nos advierte que debemos cambiar nuestra manera de pensar y debemos despreciar lo malo, llamarlo justo, cambiar nuestras malas maneras de vivir, nuestras costumbres que son malas y desechar todo pensamiento y actitud que esté en contra de la doctrina de Cristo. Cuando somos nacidos de nuevo por la misericordia de Dios, no tenemos ninguna maldición. La Biblia es clara, no hay condenación para los que están en Cristo. Es clara, muy clara la Biblia. No hay condenación. Romanos 8:13. No hay condenación para los que están en Cristo. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Gálatas 1:6. No hay otro evangelio. Si nosotros vemos que esta doctrina está introduciendo en las iglesias, sea anatema, sea maldita.
Tenemos que tener los ojos bien abiertos y tener cuidado. En tanto libro, vas a las librerías cristianas, entre comillas, y hay cientos de libros, pero muchos libros son libros malditos que nos alejan de la palabra de Dios, pero de una manera tan sutil que ni te das cuenta cuando ya de repente ya estás haciendo cosas completamente antibíblicas. Acuérdense que así como Satanás se disfraza como ángel de luz, también las falsas doctrinas vienen disfrazadas como ángeles de luz, como cosas buenas para ti. Pero no es así. No necesitamos más que la palabra de Dios, el Espíritu Santo que muere en nosotros. No necesitamos más libros, que hay muchos libros de muchos hermanos que son teólogos. Gloria a Dios porque es bueno, porque la Biblia dice que Dios ha establecido, instituido maestros que enseñan, gente que Dios le ha dado más capacidad de entendimiento para que nos enseñen a los que no tenemos ese don. Dios ha escogido, Dios escoge y reparte como Él quiere. Y demos gloria a Dios por esos hermanos que hablan la sana doctrina, como Pastor Frank, como Charles Spurgeon, como John MacArthur, como Paul Washer, muchos hermanos. No son perfectos, no. Perfecto solo es Dios. Por eso siempre como los hermanos de Berea, ¿qué dicen las escrituras? Pero nunca te dejes llevar porque la persona esta está predicando a cientos de personas. Ya tiene una buena doctrina. No, 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 no. Porque cuando hacemos eso, lo único que nos encontraremos es blasfemando el nombre de Cristo. Y creo que los que amamos al Señor, por su misericordia, no queremos hacer eso, ¿verdad? Entonces, la Biblia es clara, los hijos no pagarán por los pecados de los padres, ni los padres por los pecados de los hijos. El alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué? Porque Dios no tomará por inocente al culpable, ni al culpable por inocente. No tomará por inocente al culpable, ni al culpable por inocente, sí. ¿Ok? Dios le dará su retribución a cada uno, nos va a dar conforme a nuestras obras, a cada uno de nosotros. Mis hijos no van a pagar por mis pecados, ellos van a pagar por lo que ellos hagan. Ni yo voy a pagar por los de mi mamá, ni por los de mi abuelita. Dios me ha hecho libre. Jesucristo me ha hecho libre y nos ha hecho libre a todos nosotros. Y lo que debemos hacer es confiar en el Señor, agarrarnos de las Escrituras. Y no importa que la doctrina que nos prediquen esté muy estructurada, no importa que esa doctrina que nos digan haga caer oro del cielo. Si la Biblia no lo dice de la manera como está escrito, en la palabra de Dios no lo vamos a creer. Una vez más, amada Iglesia de Cristo, no hay condenación para los que están en Cristo. Dios nos ha hecho libres. Y a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Damos paso, Pastor Frank. Amén, hermana Elizabeth. Más claro, no puede ser más claro como el agua cristalina. Ha sido un estudio completo, creo que nos ha enseñado. Y el G12 es un movimiento ecuménico que realmente respalda esta fraudulenta doctrina, herética, distorsionada, manipuladora, y que presenta el sacrificio de Cristo como algo incompleto, ¿verdad? Y realmente es muy estructurado lo que usted ha compartido. Analiza, le agradezco este estudio que esperamos sea de gran provecho para nuestra audiencia. Yo les invito a que puedan repasar este contenido audiovisual, repásenlo, tomen las notas correspondientes, solamente para situarnos, ya para terminar nuestra reunión en Éxodo capítulo 20. Entonces, ¿cómo entender este versículo? ¿Cuál es el sentido del versículo 5? Dice, no te inclinarás a ellos ni las honrarás, hablando de los ídolos, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Que visito. Muy bien. ¿A qué se refiere Moisés, el escritor que fue el que plasmó este libro, el Pentateuco, los primeros 5 libros? Que visito la maldad. Está hablando sencillamente de los efectos crecientes, vamos a decirlo así, del pecado. Los efectos, la secuela
del pecado, que yo visito. ¿Por qué? Porque en el caso del rey David, que teniendo un corazón como el de Dios, habiendo escrito más de la mitad de los salmos, siendo un hombre piadoso, el dulce cantor de Israel, sin embargo, el pecado de David, yo diría los pecados, tuvo una secuencia, una secuela afectó su familia. Esto no habla de maldiciones ancestrales de ninguna forma. Simplemente aquí está hablando que el autor de Moisés visitar en el sentido de que afecta, puede afectar el pecado, pero cada creyente es responsable de su vida de fe. Y como ya nuestra hermana Elizabeth lo ha leído, Éxodo capítulo 18, versículo 20, cada uno morirá según su pecado. O sea, el hijo no va a llevar el pecado del padre, ni el padre el pecado del hijo. El alma que pecare, esa morirá. Y es lo mismo que también Moisés escribió en el capítulo 24 de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 24, el mismo lenguaje, en el versículo 16. 24, versículo 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Por su pecado. No hay cosa como que yo soy así porque mis ancestros fueron así. Yo fumo porque ellos también le gustaban el cigarrillo. Yo soy adúltero porque mis padres, mis tíos, mis abuelos también lo eran, pues eran mujeriegos. O sea, esto realmente es algo absurdo. No nos presenta la escritura de ninguna forma. Es una doctrina que nace del movimiento ecuménico, los G12, ¿no? Por ejemplo, César Castellanos, que es colombiano, él hace sus famosos encuentros. En los encuentros, que son reuniones en las cuales se libera, entre comillas, se libera a los creyentes de todo ese cuadro de maldiciones generacionales. Se usa una cruz y en esa cruz, este, los que están ahí asistentes colocan sus papelitos con todos los pecados de sus abuelos, de sus tatarabuelos, todos sus ancestros, y luego hacen un ritual que se le llama la quema de pecados, ¿no? Donde ya hacen una proclama de renuncias, o sea, un ritual metafísico, espiritista, que no está vinculado con la enseñanza bíblica. Y esto pues realmente forma parte de las doctrinas erradas, heréticas, blasfemias, como nuestra hermana Elizabeth así lo ha señalado. Es una total y radical blasfemia. Entonces tengamos mucho cuidado, Iglesia del Señor, que no caigamos en este engaño sutil del diablo, de realmente creer semejante mentira, ¿no? Como también que un cristiano puede ser poseído por algunos demonios, totalmente absurdo. Entonces, qué interesante es esto, realmente valiosa su enseñanza, hermana Elizabeth. Yo le bendigo mucho y nos despedimos hasta la próxima, con la paz y con la gracia del Señor. Amén.